Nuestras Biblias, por favor, en Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 5. Ya por algunas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la verdad de Dios que Él nos enseña, de cómo es vivir la vida como creyentes andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Eso es como, ¿dónde estamos? Estoy aprendiendo, estoy queriendo aprender, quiero saber cómo caminar mejor, cómo andar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a leer de los versículos 16 al 25 y terminamos orando, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Sí. ¿Todos los niños también? Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. ¿Les parecen? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Estás en los días que nosotros vemos como claros y estás en los días que nosotros vemos como oscuros, Señor. Siempre estás a nuestro lado. Estás cuando vemos esas victorias, esos triunfos en nuestras vidas, avanzando y siendo guiados, cuando nosotros nos dejamos guiar, Señor. Pero también estás con nosotros cuando caemos, cuando nos tropezamos, cuando nos avergonzamos por nuestra conducta, Señor. Sabemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros y ese es nuestro gozo. Saber que lo harás a pesar de nosotros, por la gloria tuya, para tu propio honor. Y Señor, es en el nombre de Cristo que pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas y que esta noche, por medio de tu palabra, nos ayudes a abrir más nuestro entendimiento acerca de lo que tú nos quieres revelar y enseñar acerca de estos regalos, Señor, este fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor, danos gracia y permítenos ocupar bien el tiempo y llegar a donde tú quieres, Señor. Dios, una palabra dicha por mí es nada, Señor, pero una palabra tuya incrustada en el corazón, Señor, puede cambiar los corazones. Ayúdanos, Señor, transfórmanos y guíanos, Señor, por favor, a vivir para tu gloria. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús ponemos todo, Señor. Amén y amén. Bien, hay un llamado, hermanos, que todo creyente, ¿sí?, tiene por delante de parte de Dios y es la santificación, ¿ok? La santificación. Si tuviésemos que utilizar un término pues no tan rebuscado, no tan técnico para entender esto, sería pues parecernos más a Cristo, ser más como Cristo, ¿ok? La palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 29 y 30, si me ayudan ahí con la primera proyección. Dice, es un texto que ustedes ya conocen muy bien. Les voy a dar muchos versículos hoy, así que los pueden anotar y los pueden ver. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está el punto de partida en este texto, ¿sí? Dios nos conoció y Dios nos predestinó, dice el texto. Pero también vemos la meta final. ¿Sí está en el texto? Dice que Dios nos conoció y predestinó, ¿estamos de acuerdo? Pero dice, ese es el punto de partida, pero dice también la meta final. ¿Cuál es la meta final? Está aquí. Que seamos como ¿quién? Como Cristo, ¿sí? Que seamos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Y en el versículo 30 vemos cómo se ve ese desarrollo, cómo se ve ese progreso. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, nosotros tenemos garantías evidentes
que Dios ha dado a nosotros a través de su palabra, en las que Él nos muestra que aquella persona que ha sido predestinada por Él será glorificada por Él. Amén. Y eso es lo que nos enseña Romanos, y esto es glorioso, es asombroso, hermanos. A nosotros como creyentes nos da una firme seguridad en nuestra alma, ¿no? Saber que empezamos en el punto A y terminaremos en el punto B por el poder de Dios, por lo que Él hará en nosotros. Y eso también crea en nosotros una gran esperanza, una gran expectativa, hermanos, de lo que Dios ha prometido, lo que Él ha dispuesto a hacer. Ahora, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que entre la justificación y la glorificación está ¿qué? Lo que acabamos de mencionar, la santificación, ¿no? Entre la justificación y la glorificación está la santificación. Dios está trabajando en tu vida, Dios trabaja en la vida. Si tú eres un genuino creyente, Dios está trabajando en tu vida, formándote cada día más a la imagen de Cristo. Pablo dijo a los filipenses en 1:6, estando persuadido de esto, ¿qué cosa? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un trabajo que Él hace en nosotros. ¿Cuándo? Los miércoles que vienes a la reunión y los domingos, nada más. No, todos los días, hermanos. Nos está formando al carácter de Cristo, llevándonos a que nosotros abandonemos aquellos elementos de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre, que nos quieren causar un tropiezo, que nos quieren obstaculizar nuestro avance que Dios tiene delante para nosotros. Y para ello, Dios ha dado, hermanos, para ayudarnos en todo esto, nos ha dado exactamente esto, la ayuda necesaria que nosotros requerimos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Fuerte? Su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habitando ¿dónde? Con nosotros, en nosotros, ¿sí? Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer lo que es correcto. A todos los creyentes en el momento de su conversión, ustedes, una conversión en usted, Dios le dio la posición de santo, ¿estamos de acuerdo? Lo colocó como santo. Ahora nosotros también sabemos que seremos un día perfectamente santos en el cielo, allá en la gloria, sin ninguna inclinación, ¿no? Sin ninguna cosa que me esté ahí llamando e inclinándome hacia el pecado, ¿no? Pero mientras estamos en este mundo, bueno, tenemos esa lucha, esa batalla en nuestras vidas entre la carne y el espíritu, ¿sí? Esa batalla a muerte, ¿no? Dura batalla. Dios está santificándonos, nos está preparando. Hermanos, ¿sí ha pensado esto que Dios los está preparando para la eternidad? Dios nos está santificando y preparando para esa eternidad. Y en ese proceso de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues es esencial su participación. El Espíritu Santo tiene que estar ahí. Es esencial, es vital que Él esté ahí. Es indispensable. Ahora, la santificación es una obra divina, ¿estamos de acuerdo? No es una obra que usted y yo efectuamos primariamente. ¿Estamos de acuerdo? Espérame, que es Dios que obra la santificación, ¿sí o no? Es Dios, pero entonces eso quiere decir que yo no tengo nada que hacer. Me puedo quedar así cruzado de manos, al fin Dios lo va a hacer. Él dijo, pastor, ahí está Filipenses 1:6, que el que comenzó va a terminar. Sí dice la palabra eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Me quedo sentado de brazos? ¿Me quedo en mi casa? No, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi santificación? ¿Qué hago con mi vida? ¿Somos responsables o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios nos hace responsables. Somos responsables, hermanos, ¿sí? Los resultados son de Él, amén. Pero Dios nos hace responsables de obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La palabra de Dios nos enseña que somos responsables, ¿sí? En obedecer lo que Dios nos ordena en la Escritura, ¿sí? Aquellos que Dios salva, bueno, disfrutan de esa santificación progresiva por el Espíritu Santo, pero tienen la responsabilidad entonces de vivir en coherencia con aquello que han dicho creer, ¿no? Y es exactamente lo que hemos aprendido hasta este punto, ¿no? No sé, aprendemos que el rol de Dios y el rol que yo tengo, cuál es mi responsabilidad, ¿sí? Una persona es salvada por Dios, es habitada por el Espíritu Santo. Hermanos, eso es asombroso que Dios esté habitando en nosotros. Pero con eso comienza entonces mi proceso de santificación. Allá en 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, les dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como
qué? Por el Espíritu del Señor, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Es esa obra la que nos conforma más y más a parecernos más a Cristo. Qué descanso, ¿no? Es Él trabajando, formándonos a Cristo, a nuestro Señor. Sí. Entonces un creyente verdadero recibe como regalo el Espíritu Santo en su vida. Pero junto con ese regalo de la salvación, porque es un regalo, ¿estamos de acuerdo? Es un regalo, es un don, ¿no? Bueno, también nosotros entonces disfrutamos de todos aquellos privilegios, todos esos beneficios que vienen con ello, ¿sí? De poder vivir una vida correcta, una vida congruente, ¿sí? Pero la verdad es que tú y yo no siempre vivimos así, ¿verdad? Suena bien, pero no siempre lo vivimos de esta manera. No siempre vivimos en victoria, ¿no? Como decimos. No siempre estamos viviendo así. No siempre estamos viviendo en la manera que deberíamos o que estamos supuestos a andar, ¿sí? A veces el pecado se evidencia en nuestras vidas, ¿no? A veces hay tropiezos, ¿no? Dejamos que la carne ahí tome lugar, hay influencia de la carne, ¿no? Que hay prioridades, otras cosas que no deberían de tenerlas, ¿sí? Y esto pues nos causa daño, ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, está dispuesto a hacer la obra en nosotros. Él quiere estar trabajando, Él quiere hacer en nosotros, ¿sí? Pero somos responsables. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo puede ser apagado, ¿sí o no? Sí. La Biblia nos enseña que el Espíritu puede ser contristado. Sí, claro que nos enseña. Por supuesto que sí. Sí. Por eso si nosotros queremos alinearnos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es necesario para nosotros responsabilizarnos. Vivimos en una cultura que no enseña a nadie a responsabilizarse. Bueno, nosotros tenemos que responsabilizarnos con respecto a lo que es nuestro rol en esta santificación, ¿sí? Cumplir la orden que tenemos de parte de Dios de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Poner como una prioridad constante en mi vida andar en el Espíritu, hermanos. ¿Nunca te ha pasado que lees un texto y dices, ya lo conozco, pero de repente lo lees y ¡pum! Como que haya un significado más profundo? Bueno, a mí me pasó esta tarde, ¿no? En este texto, o sea, que el hecho de que yo debo de entender en una mayor medida que no puedo quedarme nada más con algo teórico, yo debo de practicar y yo debo de andar en el Espíritu. Yo lo entendí en una mayor medida. Versículo 16, míralo rápidamente. Ahí tenemos la demanda muy clara de parte de Dios, ¿no? Ya aprendimos esto. El texto nos dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Todo lo que hemos hablado estas últimas semanas de esta palabra andar, nosotros podemos concluir que nos apunta a un qué, a un caminar, ¿no? Andar me lleva a un caminar, a un avance. Es una acción, es un movimiento constante en el que yo estoy caminando hacia adelante, ¿sí? Una línea a la que Dios quiere llevarme, a donde Él quiere que yo me conduzca correctamente, que yo vaya, ¿sí? Vimos también que este verbo se encuentra en un presente continuo, entonces es algo que habitual, es algo que yo tengo que hacer todos los días, constantemente, una perseverancia, la perseverancia del creyente, andar constantemente, ¿sí? Este mismo texto nos indica que andar está como que te está rogando que andes, o es una orden. Es una orden, andad, ¿sí? Entonces, nuestro llamado, hermanos, no es estar pasivos, es accionar, es andar, ¿sí? En el Espíritu, que sea visible, que mi andar en el Espíritu sea visible, ¿sí? Que pueda verse como un estilo de vida. El enfoque, fíjense, de esta palabra andar apunta hacia una obediencia, donde yo como creyente debo hacer lo que me corresponde hacer, ¿sí? El Espíritu Santo va a hacer todo lo que Él quiere, amén. ¿Cuántos saben que Él va a cumplir todo lo que ha dicho? Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él va a terminar todo lo que Él ha dicho, como vimos en Filipenses. Pero esto jamás es para nosotros un permiso para que entonces vivamos de una manera floja, perezosa. Nunca nos está dando una permisividad, ¿se dice? No es una permisividad a que yo haga lo que, o no, más bien no haga lo que me corresponde hacer. No es eso lo que me está enseñando la palabra, ¿sí? Yo no debo vivir ajeno a la responsabilidad que tengo. Y más sabiendo que Dios ya me ha provisto la ayuda necesaria, hermanos.
Ya tengo la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Morando en mí, guiándome a hacer todo lo que yo debo de hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Disponerme. Dejarme guiar por el Espíritu Santo, que el Santo me lleve y entonces yo andar, o sea, es decir, por un lado yo debo dejarme dirigir, pero por otro lado, ¿qué debo de hacer? Accionar y andar, ¿no? Eso debo de hacer, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que el no andar en el Espíritu sea un pecado? ¿Qué piensan? Si está en una orden, ¿qué? Es un pecado, ¿se dan cuenta? O sea, no andar en el Espíritu, hermanos, es pecado, del cual nos tenemos que arrepentir y tenemos que corregir, hermanos, si no lo estamos haciendo, ¿sí? Tenemos que corregir esto en nuestras vidas, ¿sí? Porque además un día vamos a dar cuentas de este pecado. Tenías la orden y tenías la ayuda. ¿Por qué no lo hiciste? Dicho esto, vean el versículo 17, Pablo nos enseña que los que tenemos el Espíritu enfrentamos una lucha constante, ¿no? Una batalla entre los deseos de mi carne y esa carne es la parte del creyente que no ha sido regenerada, ¿ok? Y contra el Espíritu, que es esa parte del creyente que sí ha sido regenerada, ¿no? Es esa batalla completamente, constante, perdón, ¿no? La carne contra el Espíritu, ¿sí? El Espíritu quiere hacer, esa parte de nosotros quiere hacer lo correcto, la carne no. Y lamentablemente esa parte que sí ha sido regenerada, que ha sido restaurada en nosotros, el Espíritu, muchas veces es influenciado por la carne. Y es donde vamos a veces, nos dejamos llevar, ¿no? Por esos deseos, por esa influencia del pecado. Ahora, ¿ustedes saben o creen que Dios conoce esta batalla? Por supuesto que la sabe, mis amados. La sabe las batallas que enfrentas. Sabe esa batalla entre la carne y el Espíritu. Por eso te ha suplido la ayuda necesaria. El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en nosotros. ¿Qué ayuda necesitan? Yo mismo. Él viene con nosotros, está en nosotros, nos capacita, produce en nosotros lo que necesitamos para que entonces enfrentemos esa batalla contra nuestra carne y triunfemos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en Cristo, bajo la dirección y el control del Espíritu Santo, tenemos una victoria garantizada, hermanos. Porque Él ya lo ha provisto, ya lo ha provisto. ¿Sí? Y cuando eso pasa, ¿quién recibe toda la gloria? Dios. La gloria es de Dios porque Él nos dio el regalo, Él nos dio la ayuda. Él es el que nos ayuda en todo. Ahí en los versículos 19 y 23 que nosotros vimos el miércoles pasado y lo mencionamos, cuando hablamos de aquellas expresiones de la carne, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue muy concentrado ese tema, ¿no? Pero vemos que esos versículos nos dejaron ver qué es lo que en nuestras vidas está prevaleciendo. ¿Se acuerdan? Era como, o sea, y pueden, ahí está, lo pueden escuchar nuevamente, o sea, está para que nos hagamos un examen, este texto del 19 al 23, ¿cómo estamos? ¿Está prevaleciendo las obras de la carne o las obras del Espíritu? ¿No? ¿Cómo están los resultados, no? ¿Sí? Las obras de la carne, ¿dónde se originan, hermanos? Eso, en el hombre, en uno mero, ¿eh? En uno mismo, en uno mismo. Son producto nuestro y son vergonzosas, hermano. Son vergonzosas. ¿Sí? Caemos, nos avergonzamos. ¿Sí? Esas obras muchas veces están presentes en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que Dios ve esta operación en nosotros cuando caemos y cuando pecamos? Bueno, Dios sabe que nos vamos a arrepentir, Dios sabe que nos vamos a volver y que nos vamos a alejar de ellas. ¿Amén? Que vamos a aborrecer esas obras. ¿Sí? Pero muchas veces, o más bien, no muchas veces, todas las veces, para el que no es creyente, esa es la forma de vivir. Viven en las obras de la carne. ¿Sí? Y una persona que vive en las obras de la carne, que es su hábito constante, lo que está mostrando es que es un creyente o no. Muestra que no es un creyente verdadero. ¿Sí? Muestra que no pertenece al reino de Dios. Su corazón no ha sido cambiado. No es un nacido de nuevo. No es un creyente genuino. Y toda esa lista que nosotros tenemos ahí de las obras de la carne, pues para el mundo son normales. ¿De qué me estás hablando, cristianito? Eso es lo que yo hago todos los días. Pero para nosotros eso debe ser algo que nosotros aborrecemos.
y que cuando caemos en ella nos duele y le pedimos: Dios, ayúdame, ayúdame, quiero dejar esto, ya no quiero vivir así, ayúdame, cámbiame. Y dejamos esto, ¿verdad? Y seguimos avanzando y tenemos que cuidar y prestar atención y seguir avanzando, ¿sí? Nosotros como creyentes deberíamos de estar más que dispuestos a arrojar de nuestras vidas todas esas cosas y esas obras de la carne, perdón, que Dios aborrece, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, pues tenemos lo que vamos a ver hoy, que son los frutos del Espíritu, hermanos. Y esos frutos del Espíritu lo que hacen en nosotros es poner en evidencia, pues lo que debería estar siempre en evidencia, ¿no? Ese carácter de Cristo siendo formado en nosotros, como decíamos hace un momento, viviendo en obediencia, una vida en congruencia con la obra de Dios. Amén. ¿Sí estamos? Bueno, nosotros dijimos que lo que tenemos aquí es, si ustedes recuerdan, es un contraste, ¿no? Vimos como la parte oscura de ese contraste, ¿no? Esas obras de la carne repugnantes, originadas en el hombre, en los méritos del hombre, ¿sí? Y ahora el fruto del Espíritu, ¿no? Que es el tema de hoy, el fruto del Espíritu. Vamos a meditar en él, en los versículos 22 a 23. Acompáñame a leer nuevamente. Dice el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es, ¿puedes decirlo conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Bien diferente a las obras de la carne, que son, como decíamos, producto del hombre. El fruto del Espíritu es un regalo de Dios. ¿Te das cuenta? Frutos de la carne, méritos del hombre. Perdón, mira nada más. Obras de la carne son méritos del hombre, producto del hombre. Fruto del Espíritu es regalo de Dios, regalo del Dios verdadero, ¿no? Es un regalo de Dios, donde su Espíritu Santo siembra en el creyente, en ese corazón regenerado, ese fruto. Esto es maravilloso, hermanos, porque no tiene absolutamente nada que ver con quién eres tú ni con quién soy yo. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Te das cuenta? Es una obra completamente de Dios. Es de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios. Y en ese mismo regalo Dios nos permite disfrutar de quién es Él por medio de su Espíritu, ¿sí? Ahora, si yo más bien cultivo, trabajo, administro, cuido, cultivo, esa es la palabra, ese fruto, hermanos, que Él me ha compartido, pues yo voy a disfrutar de Él, ¿sí o no? La gente que está a mi alrededor va a disfrutar de Él, los hermanos van a disfrutar de Él, ¿no? Pero la gloria, ¿para quién es? Para Dios, absolutamente, absolutamente, ¿sí? Antes de que entremos, yo estoy ahí pensando hasta dónde vamos a avanzar hoy, porque tengo todo, pero yo creo que vamos a ver, ¿no? Pero um, este texto nos enseña que Pablo lo puso, las obras de la carne están en qué pronombre, están, pronombre personal, están en plural, ¿no? Obras de la carne están en plural, pero cuando habla del fruto del Espíritu cambia a singular, está en un singular, ¿no? Es el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu. No dice frutos, ¿no? No como cuando vas así, ponen en tu casa así una canasta con muchos frutos. A veces podemos verlo así, ¿no? Muchos frutos, ¿no? Hay diferentes frutos en una canasta, en una mesa. Y entonces tú puedes escoger cuál te gusta a ti, cuál no, ¿no? Es así, ¿no? A veces una canasta en la mesa y, voy a agarrar esto, ¿no? Y esto. Pero no es así, no es así como se nos está describiendo, ¿sí? Habla de un fruto, ¿sí? Lo que nos enseña el texto es que es uno y es de Dios. Habla de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es indivisible. Él no se puede, sus atributos no se dividen. ¿Estamos de acuerdo? Él es uno, ¿sí? Hace un par de años nosotros enseñamos acerca de los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Y cómo cada atributo de Dios está unido, está vinculado uno con otro. Es como un anillo. No lo puedes separar, no puedes decir dónde empieza este anillo y dónde termina, ¿no? Así son los atributos de Dios, ¿no? Entiendas el ejemplo, ¿no? Están vinculados. Bueno, hermanos, Dios es santo, amén. Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso. Pablo nos enseña en Romanos 11 que acerca de la bondad y la severidad de Dios, ¿no?
Cuando gente se acerca, ¿no? Y dice que su Dios no puede juzgar a nadie, están diciendo la verdad. Pero ese es su Dios, no es el Dios de la Escritura, no es el Dios verdadero, ¿sí? No es el Dios de la Biblia. Los atributos de Dios, hermanos, están en armonía, están vinculados uno con otro, son una unión indivisible, no los puedes separar, ¿sí? Y a ti y a mí, en su palabra preciosa, el Dios glorioso, creador de los cielos y la tierra, nos ha querido manifestar y revelar quién es Él y sus atributos, hermanos, ¿sí? El Dios de toda gloria. Es en Dios, en ese Dios hermoso y eterno, donde habita la plenitud de todo lo que existe, ¿sí? Él en su palabra nos ha querido mostrar quién es Él. Bueno, el Espíritu Santo, estas cualidades, estas cualidades, voy a mantener cuidado las palabras, pero estas cualidades que el Espíritu, que el texto nos muestra del Espíritu Santo, no nos las pone como que son elementos separados, distantes uno del otro. No lo pone así, ¿sí? Están conectados, ¿sí? No son elementos que podemos nosotros escoger como yo quiero este y este no, o quiero este y este no, ¿sí? Están conectados uno con otro, ¿sí? Estas cualidades, hermanos, están unidas en el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo creímos en Cristo, nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Y al entrar el Espíritu Santo en nosotros, nos dio estos elementos. Ya son parte de tu vida. Ya son parte de la vida del creyente. Ya están ahí, ¿sí? Ya están ahí en ti. Tú no tienes que orar para que Dios te dé el regalo que ya te dio. ¿Me entiendes? Eso es bien importante porque luego a veces en las oraciones incluimos cosas que no hemos aterrizado bien. Ya recibimos en el Espíritu Santo todo lo que es el Espíritu Santo, amén. ¿Sí o no? Recibimos sus dones, este fruto. Lo voy a dejar hasta ahí por ahora para no crear alguna confusión, ¿no? Entonces, si yo recibí ahora eso, ¿cuál es mi trabajo? Pues vivir esta verdad, estar dispuesto a vivir esta verdad. Si yo ya tengo el regalo del Espíritu Santo, ya tengo los frutos del Espíritu Santo morando en mí, ahora yo tengo que vivirlo. De nada me sirve tenerlo aquí y no vivirlo, ¿sí? Así que, así como esa idea, ¿no?, de no ver una canasta con muchos frutos, tenemos de ver un solo fruto, un solo fruto. Es como cuando vas al Costco, al Soriana y ves y escoges un racimo de uvas, ¿no? Un racimo de uvas es un mismo fruto, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando tú lo ves tiene diferentes elementos, características, ¿no? Manifestaciones de ese mismo fruto. Así es como podríamos ver el fruto del Espíritu. Un mismo fruto en diferentes manifestaciones. ¿Está más o menos claro? Bueno. Cuando tú ves un árbol, puede parecer algo sencillo, ¿no? Pero cuando tú ves un árbol, ¿qué es lo que lo mantiene vivo? No es primariamente el agua y los elementos que están alrededor, ¿no? El sol y el viento y la tierra. No es primariamente eso. Es que tiene vida el árbol en sí mismo, ¿sí o no? Bueno, nosotros tenemos la vida de Dios. Dios nos ha dado su vida. ¿Estamos de acuerdo? Nos ha dado vida eterna. Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es que podemos tener fruto, porque tenemos la vida que Dios nos ha dado, ¿sí? El Espíritu Santo nos vivificó, el Espíritu Santo nos santifica durante todo el camino, hermanos. Durante todo el camino yo debo de conocer más la salvación que estoy viviendo, la salvación que estoy caminando, ¿sí? Y Dios nos da su Espíritu para que demos fruto y para que le demos gloria a Él. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a ver brevemente esa estructura, cómo está constituido este precioso fruto. Vamos a separar la lección en dos porque, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero el primer fruto que nos muestra ahí es el amor, ¿no? Nosotros conocemos muchas palabras para el amor, pero esta palabra proviene del griego, es la palabra que ustedes conocen, es la palabra ágape, ¿no?
Habla del amor verdadero, el amor de Dios, el amor que es sacrificial. ¿Sí? Habla de ese amor abnegado, habla de ese amor entregado, habla de ese amor inmerecido. ¿Ok? Y Pablo lo que hace es que lo coloca al principio de la lista, ¿se dan cuenta? Es el primer aspecto que él toca, el amor. Martín Lutero dijo: habría sido suficiente mencionar solo el fruto del amor, porque el amor abarca todos los frutos del Espíritu, ¿no? De hecho, sabemos que el amor se derivan, ¿no? Están todos, ¿no? Pero debemos de verlo como, nuevamente, no pierdas esa imagen de ese racimo de uvas. Es un fruto, ¿estamos de acuerdo? De diferentes manifestaciones. Eso nos va a ayudar a entender por qué se nos muestra así, ¿no? Mira conmigo Gálatas 5:6, ¿no? Y aquí podemos entender por qué Pablo lo puso como prioridad en el texto. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor, ¿no? O sea, lo que Pablo aquí está diciendo es que no se trata cómo lucen las cosas externas, ¿no? En este caso la circuncisión, cómo lucen los ritos externos, cómo lucen las ceremonias o las cosas externas que podríamos hacer. No se trata de eso, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Sino más bien cómo de tu interior fluye ese atributo, cómo de tu interior fluye esa manifestación de ese fruto del Espíritu que es el amor. Eso es de eso es lo que se trata, ¿sí? Eso es lo que verdaderamente cuenta, ¿no? Amor hacia Dios, perdón, amor hacia los demás. Mira el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, ahí está, como ocasión para la carne, sino servíos, ¿por qué dice? Por amor los unos a los otros. O sea, ya nos enseñó Pablo que somos libres, ¿no? Y hablamos de la libertad, nos enseñó que somos libres, pero como lo vemos aquí, no fuimos libres para hacer lo que queremos, hermanos. No somos libres. Es más, déjame ponértelo así. Yo no soy libre para no venir a una reunión así nada más porque no quiero. ¿Sabes cuál? No, yo estoy aquí para servir. Nos servimos en amor y eso lo aplicamos a cualquier, o sea, a cualquier otra cosa, hermanos. ¿No? O sea, fuimos libres para servirnos unos a otros, no unos de otros, ¿no? Sino servirnos unos a otros. Esa es la verdadera libertad, hermanos. ¿Sí? No como ocasión para la carne, dice el apóstol Pablo. O sea, fuiste puesto en libertad para que ahora sirvas. Eso es. ¿Qué es mi libertad? Es la capacidad para ahora servir a los demás. Así podemos resumir. ¿Sí? Como lo hizo Jesús en nosotros, ¿o no? Nos sirvió en amor. Nos sirvió en amor. Mira el versículo 14. Vemos cómo este amor pues luce, ¿no? O se describe ahí. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. O sea, el creyente verdadero que ha recibido el Espíritu Santo ya tiene anclado en su corazón ese amor. Y cuando ese creyente ama, lo que hace es cumplir todas y cada una de las demandas de la ley. Cuando ese creyente ama, está cumpliendo la ley, ¿sí? Porque ¿en qué se resume la ley? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso es, ¿no? Hermanos, el amor es ese servicio generoso, es ese servicio dispuesto que ese creyente entrega a los demás. ¿Tú así sirves a los demás? Una disposición. Qué precioso cuando es así, porque ¿para qué nos puso? Fuimos puestos para dar ¿qué? Mucho fruto, ¿no? Para llevar mucho fruto, ¿no? El amor ágape es una decisión, hermanos. Más que una emoción espontánea, es una decisión. ¿Sí? El amor ágape es una decisión, ¿sí? Más que una emoción. Es decir, es más mente que corazón. ¿Se entiende? Es más mente que corazón. Me lleva a esa decisión de amar. Lleva a esa decisión de amar a aquellos que no merecen ser amados. ¿No fue lo que pasó con nosotros? Se nos dio ese amor, ¿sí? Es un amor inmerecido. Pablo dice allá en Romanos 5:8, para los que están anotando, y aquí lo ponemos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, inmerecidamente, Dios murió en lugar nuestro. ¿Sí? Es una clara evidencia de aquellos que han recibido este amor y que lo han conocido, que han conocido este maravilloso amor de Dios, es que ahora aman a los demás. ¿Sí? Una evidencia no es primariamente que me congrego, no me congrego, sino que amo a los demás. Mira cómo lo dice el apóstol Juan. Los que anotan, primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros. Ahí está. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Dios es amor. Una evidencia palpable de que conoces a Dios es que amas. Amas porque Dios es amor. Es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Últimamente hemos mencionado mucho lo que dice Pablo en su segunda carta acerca de que somos participantes de su naturaleza divina. Bueno, Dios es amor, y sus hijos, ¿qué deben de reflejar? Amor. Amor. ¿Sí? Ese amor. Ahora, muchas veces nosotros entramos en conflictos en nuestra mente y pedimos a Dios que nos dé amor, que nos envíe amor, que nos mande amor, ¿no? Pero el amor de Dios ya nos ha sido dado, ya ha sido derramado como en nosotros, como lo vimos hace un momento, ¿no? Sí. Tú y yo tenemos que orar, más bien porque pongamos ese amor en acción, que lo ejecutemos, que obremos, que sirvamos a los demás en amor. ¿Sí? Pablo dice ahí en Romanos 5:5. ¿Lo tienes ahí, no? El amor, exactamente, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Así que no es que el creyente reciba más amor, sino más bien que el creyente debe poner en acción ese amor que le fue dado. ¿Sí? Tú tienes que enfrentar una pregunta: ¿voy a vivir mostrando el amor o no? ¿Voy a ejecutar esta orden o no? Amémonos unos a otros, dice Juan, el apóstol Juan. O sea, ¿voy a mostrar el amor en mi vida hacia los demás o no? ¿Lo voy a entregar voluntaria y deliberadamente a los demás o no? Es un mandato para nosotros. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es el llamado que tenemos, hermanos. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. ¿Cómo? Mostrar la misma calidad de amor. Un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que se da por los demás. ¿Sí? Ahora, es que podemos llevar a cabo esta orden, porque es una orden, ¿estamos de acuerdo? Amar. ¿Podemos hacerla separados o desvinculados del Espíritu Santo? Imposible. No podemos. No podemos amar sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. Jamás. Necesitamos estar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Ni ningún otro fruto del Espíritu Santo podemos hacerlo sin la dirección de Él. ¿Sí? Yo tengo que estar conectado a Él, debo ser dirigido por Él. Gozo es la siguiente manifestación o expresión del fruto del Espíritu. Esta palabra, para los que anotan, es jara, o cara, o chara, se ve también, ¿no? Pero en el diccionario lo vas a encontrar como jara, perdón, con el acento en la A, jara. No sé cómo se pronuncia, luego lo anoto para que ustedes lo tengan en la mente, ¿no? Se traduce como alegría, se traduce como gozo, se traduce como regocijo. Fíjate, el negocio del infierno ha avanzado muchísimo, ¿sí? Su departamento de marketing ha avanzado mucho porque ha vendido la idea de que el reino de las tinieblas, el reino de Satanás es divertido, es entretenido, y el reino de Dios es aburrido. El reino de Dios es triste. ¿Sí? Eso es lo que promociona el infierno. Pero es una completa mentira sacada del hoyo más profundo del infierno. ¿Sí? Dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo.
es gozo. ¿Sí? Gozo, hermanos, es ese resultado interno en el corazón del creyente. Es ese resultado donde el creyente sabe que todo está bien, porque Jesús está con él. Es ese gozo que el creyente experimenta porque sabe que Cristo está con él. ¿Sí? Tiene una relación personal con él. No es una emoción que depende si va a llover o no este fin de semana. El gozo no se sustenta, no tiene su base en que si va a cambiar o no mis circunstancias. No es ese el gozo. No depende de eso el gozo. ¿Sí? Para nada. No es una emoción, hermanos. No depende de factores externos. ¿Sí? Es un regocijo que se queda, es un regocijo que no se mueve, que está fijo en el corazón del creyente por la realidad de que le pertenece a Cristo. Este gozo no cambia, aun cuando las circunstancias externas son terribles. Hermanos, ese gozo no cambia. El gozo verdadero que tenemos en Cristo, claro, si tu gozo o mi gozo está puesto en la economía, no, pues ya cambió. Si tu gozo o mi gozo está puesto en que si van a matar al bueno en el final de la película o no, no, pues. Pero si mi gozo está puesto en que Dios me ha prometido que me va a llevar con Él y que me va a glorificar, eso sí es gozo verdadero. Ese sí es gozo. ¿Sí? Ustedes recuerdan aquel hecho en Hechos, cuando Pablo y Silas son arrestados. ¿Se acuerdan allá en Filipos? Ya pasamos por ahí la carta a los Hechos, o nos regresamos. Hechos 16, ¿no? Están a lo más recóndito, al fondo del calabozo, con un cepo, que es un instrumento, un aparato, un dispositivo que no les permitía moverse, ¿no? Y en esas condiciones tan terribles, dice Hechos 16:25, que a medianoche Pablo y Silas, ¿cómo estaban? Con un violín, diciendo, pobrecito de mí. No, están cantando y alabando a Dios, dando himnos, y los presos los oían, los oían. ¿No? Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? Date cuenta que este es un gozo total e independiente, es un gozo independiente de toda circunstancia externa. ¿Sí? Todo lo que esté pasando en la tierra no afecta ese gozo. El cántico de Pablo y de Silas no estaba basado en cómo estaba Filipos. No dependía de eso. ¿Sí? Sino saber que el Dios de toda gloria habitaba en ellos, hermanos. Que Él está con nosotros. Ese era el gozo de ellos, que el Dios, el Rey de Reyes estaba con ellos ahí en esa cárcel. ¿Ustedes se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Ahí en Daniel 3, donde tienen que adorar ahí a Nabucodonosor, a la estatua, ¿no? La que había creado, ¿no? Y Nabucodonosor después, bueno, enojado, resumiendo, los pone en el horno de fuego y después se asoma junto con la gente y hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo eché 3 y ahora veo 4? ¿Cómo es esto, no? ¿Quién era él? ¿Quién era? El Rey de Reyes junto a esos 3 hombres, estando ahí en su momento más difícil. Bueno, Pablo sabía que el Rey de Reyes estaba con él en esa cárcel. ¿Sí? Ya no estaba afuera, porque cuando está Sadrach, Mesach y Abednego está afuera, ahora está adentro de ellos. Está en el creyente, hermanos. El Rey de Reyes habitando en los suyos, hermanos. No estaba solo en esa cárcel. Y tú y yo tenemos esa misma seguridad hoy en día, que Él está en nosotros, que Él nos provee ese gozo verdadero, necesario, que necesitamos. Pues sí, eso mismo que necesitamos, ¿no? Aún en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y Él es nuestro. Somos de Cristo y Él es nuestro. Carlos Spurgeon dijo, los creyentes no dependen de las circunstancias. Su alegría no depende de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde son, sino de quiénes son. No por lo que disfrutan, sino por lo que su Señor sufrió por ellos. Nuestro gozo proviene de conocer a Cristo, saber que Él nos conoce a nosotros. Ese es el gozo de conocerle a Él, saber que estamos unidos a Él. Pablo lo expresa así en su primera carta, versículo 8, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
Ustedes aman a Jesucristo. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Aman a Jesucristo, dice, a pesar de que nunca lo han visto. ¿Alguna vez has visto a Jesús? Me acabo de decir que lo amas. Lo amamos porque no le hemos visto. No le hemos visto, pero le amamos, ¿no? Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Tú eres ese? Precioso, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento vemos esos mismos sentimientos, ¿no? De felicidad, ¿no? El rey David lo manifiesta de una manera muy clara. Él dijo en el Salmo 16:11, de hecho lo cantamos, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? El Salmo 43:4 también ahí lo tenemos. Dice, entraré, es el salmista, escucha, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, Dios mío. Estar en Dios, mis hermanos, habiendo confiado en Él, teniendo el Espíritu Santo, de ninguna manera nos exenta de pasar por momentos difíciles. Porque a veces, oye, yo ya no voy a pasar por momentos difíciles. Yo me acuerdo que una vez hace, pues ya muchos años, cuando yo sabía que Dios me había salvado, ¿no? Genuinamente, yo estaba así como de película, estaba en un barco allá, ¿no? Y me acuerdo que estaba en un crucero, no en un crucero, en uno de esos veleros, ¿no? Que salen, y me acuerdo que vi el atardecer. Y me acuerdo clarito, de 15 años, 17 años, no sé cuánto tiempo haga eso, pero me acuerdo que vi el horizonte y dije, wow, y de aquí en adelante todos los días fueron paz. Algo así dije. Yo me acuerdo que así vi el atardecer, pero yo cuando me bajé ya estaba en problemas por predicar el evangelio, por mi fe, ¿no? Yo dije, me duró bien poquito, pero no el gozo, sino el hecho de yo pensar que yo iba a estar exento de circunstancias difíciles, ¿no? De momentos adversos. Jamás, hermanos, ¿sí? Un creyente nunca se le dice que no va a tener momentos difíciles. De hecho, se le aseguran que van a tener momentos difíciles. Se le prometen. Se te ha prometido que vas a participar de los sufrimientos de Cristo, ¿sí o no? Se nos ha prometido, hermanos, ¿sí? Que podamos sufrir con Él. ¿Sí? Pero tú puedes tener la seguridad que puedes pasar ese tiempo malo con gozo. Puedes tener esa seguridad de que aunque tus circunstancias no cambien, el rey de toda gloria está contigo, ¿sí? Que tu confianza está en Él, y esa confianza en Dios produce ese verdadero gozo. Sabes que tienes comunión con Él, esperas en Él, confías en Él, ¿sí? Sabes que lo que está pasando, lo que estés pasando, tú sabes que aunque lo estás atravesando y es doloroso, tú sabes que Dios sabe lo que está haciendo. Sabes que Dios tiene un propósito. Lo leímos hace un momento, Romanos 8:28, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito, amén. A los que le aman. Y decir, yo le amo es porque Él me amó primero, jamás de otra manera, ¿sí? Tu gozo está en saber que Dios puede cambiar tu situación y que Él sabe cuándo lo hará, amén. El Nuevo Testamento menciona la palabra gozo cerca de 70 veces, hermanos. ¿Creen que sea importante? 70 veces, ¿no? El gozo, ese bienestar del creyente, ¿no? Ese bienestar que disfrutamos estando en Cristo. Por ejemplo, en Juan 15, Jesús dijo que los suyos disfrutarían de ese gozo, ¿okay? Él les daría ese gozo. El apóstol Pablo, a su vez, unió esto que dijo el Señor Jesús y habló de ese gozo ya de una manera vívida en el creyente, es decir, en la vida del creyente. ¿Cómo sería la obra del Espíritu Santo en él? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios, ¿sí lo tienes ahí? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios, para los que anotan, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un capítulo más adelante, ahí en Romanos 15, versículo 13, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, está muy claro. Dice, fíjate cómo concluye una sección el apóstol Pablo con una bendición, diagonal oración, ¿no? Él dice, le pido a Dios
fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz. ¿Ves? Alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Está precioso. Es verdad tan profunda, hermanos. No podemos obtener gozo verdadero, hermanos, si no estamos conectados con la fuente de todo gozo verdadero. Imposible. Yo no puedo obtener ese gozo si no estoy ligado. ¿Pero qué, hermano, no recibí el Espíritu Santo? Claro, por supuesto, el que se une al Señor, que un espíritu es con Él. Pero yo puedo estar completamente desconectado. ¿Se acuerdan aquel vagón desconectado de la locomotora? Así podemos estar muchas veces, ¿no? La alegría verdadera, el gozo verdadero, hermanos, el contentamiento, ese bienestar real, dependen de estar conectados con el Espíritu Santo. De eso depende, hermano. Si no tienes gozo, si tienes, iba a decir ingratitud, pero aquí no hay ingratos, ¿verdad que no? Si no hay, si hay falta de contentamiento, si hay falta de contentamiento, yo tengo que preguntarme cómo está mi relación con Cristo. ¿Cómo está mi relación? No, pues yo estoy justificado, perdonado. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo está tu relación? Te sigo preguntando. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Sí? El gozo que Dios nos da, hermanos, es completo. ¿Sí? No importa el placer, el deleite, el disfrute que el mundo te quiera vender, en el que quizá ahorita estás pensando para salir de aquí e ir para allá. Yo no lo sé, pero mejor predicamos, ¿no? Pero ninguna de esas cosas que te ofrece el mundo se puede comparar jamás con el gozo verdadero, pleno, que el Señor nos ofrece por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿se acuerdan? Eso es lo que dice Nehemías 1:8. Saber que yo estoy en Cristo y que Él es mío. ¿Sí? Yo no puedo disfrutar de la plenitud del gozo de Dios si no estoy dependiendo y siguiendo la instrucción del Espíritu Santo. Hermanos, llevamos dos manifestaciones del Espíritu. Yo creo que vamos a parar aquí. Tenemos las otras 7, perdón. Pero vamos a parar aquí. ¿Okay? Yo quiero, ¿se acuerdan ustedes en Romanos 7 que tenemos aquella declaración donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la ilustración aquella donde un cadáver era unido al asesino? ¿Sí? Y yo entonces veo cómo estoy viviendo esa parte regenerada, esa parte que ya ha sido cambiada, y ahora veo esa parte que no, ¿sí? Y yo puedo clamar como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero yo tengo un capítulo después. ¿Cuál es el capítulo que sigue? El capítulo 8. Y en el capítulo 8 a mí se me promete una glorificación. En el capítulo 8, que fue con el que comenzamos, amén. ¿Sí o no? Donde dice que cuando Él me ha llamado, ¿sí? Él me ha santificado, me justificó, me ha santificado y me va a glorificar, amén. Yo tengo esa promesa, ¿sí? Hermanos, no tenemos por qué estar de ninguna manera viviendo en una derrota en Cristo. Dios ya nos ha provisto la salvación, Dios ya nos dio su Espíritu Santo, Dios ya nos dio la instrucción, ¿sí? Ahora yo tengo que accionar lo que Él me ha llamado a hacer, obedecer y seguir esa instrucción, ese andar en el Espíritu. Amén. Así que yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Amén. No estamos diciendo nada que ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Como no estamos diciendo, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero en ese rol donde yo sé que la salvación es de Dios, que de Él depende mi glorificación, todo lo que Él va a hacer, yo tengo la responsabilidad de ser obediente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? De ser obediente y ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo me gustaría poder terminar con los otros 7 elementos que tenemos, pero vamos a dejarlos para el miércoles siguiente. Pero quisiera aprovechar un momento más para los que estamos aquí entre nosotros, hermanos, invitarte a que nos pongamos a cuentas con Dios, hermanos. Eres mi hermanito amado. Si eres creyente, eres mi hermano. Y yo
yo te quiero animar a que de veras hables con el Señor. Tú sabes aquellas cosas que te están desvinculando de una relación más profunda con el Señor. ¿Quieren que sea más específico? Esta cosa puede ser una de ellas. Esta cosa puede ser una de ellas. ¿Cuánto tiempo de la relación con Cristo nos roba esto? ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y en vez de doblar nuestras rodillas y decir gloria a Dios o cantar, lo primero que hacemos es ver el teléfono y ver algún chat o alguna cosa? Eso es idolatría. Y Dios detesta los ídolos. Y ya nos metemos en problemas. Y ya no estamos andando en el Espíritu. Tantas otras cosas, hermanos, que realmente pueden estar tomando el lugar de Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, y también dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que, hermanos, ¿por qué vivir una vida miserable? O sea, una cosa es que yo diga miserable de mí porque veo esa lucha, esa batalla, y otra cosa es que yo viva una vida miserable porque realmente no estoy viviendo como debería. José Luis hace un tiempo usó un ejemplo de un elefante. ¿Se acuerdan de un elefante en un circo? Que es un elefante que cuando estaba pequeño le amarraron un hilo, ¿no? Sí, y fue creciendo y tenía toda la fuerza para haber roto en un momento ese hilo. ¿Qué le podía hacer? Pero seguía pensando que estaba ahí y no se movía. Y muchas veces así podemos estar. No viviendo una vida en el poder del Señor, viviendo una vida en el poder verdadero para amar a los hermanos y vivir en comunión, una profunda comunión con Cristo, porque simplemente no estamos conociendo lo que Dios ya ha hecho en nosotros, la ayuda que ya tenemos de nosotros. Entonces yo quisiera invitarte a que ores, que inclines tu rostro y le pidamos ayuda al Señor, porque hemos pecado, hermanos. Hemos pecado y necesitamos la ayuda de Cristo para caminar como Él quiere, para andar vidas en el Espíritu y traer mucho fruto para Él, para su gloria. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque solo por medio de Cristo todo esto es posible. Nosotros jamás podríamos en nuestras propias fuerzas haber obtenido salvación. Jamás, Dios, era algo imposible para nosotros. Pero Cristo, Él cumplió la ley por nosotros. Él cumplió aquello que nosotros jamás podíamos cumplir. Él obedeció la ley absolutamente por nosotros. Como nos dice tu palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios, anhelamos. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, yo anhelo caminar en el Espíritu? Señor, queremos ser guiados por ti. Nos creemos muy fuertes, queremos llevar la obra, hacer las cosas, llevar una paternidad, llevar una hermandad, llevar un trabajo, llevar la relación con vecinos, hacer todo lo que hacemos en nuestras fuerzas, aparte del poder del Espíritu Santo. Creemos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Creemos en la ayuda que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo, a vivir vidas en el Espíritu. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y si este lugar está así, Señor, es muchas veces, Señor, porque nos creemos muy fuertes. Porque si viéramos lo débiles que somos y lo necesitados que estamos, Señor, estas filas estarían llenas, Señor. Dios, haz una obra en este lugar. No debería ser menospreciada, Señor, tu obra. No debería ser menospreciada tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdóname, por favor, perdóname. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Y guíanos, por favor. Obra en nosotros y no nos dejes de estar tranquilos, Señor, hasta que entendamos que nuestra paz y nuestra tranquilidad está solo en Cristo, que es otro fruto del Espíritu, la paz, Señor.
dentro de ese espíritu, dentro de ese fruto, es una manifestación. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, llévanos a casa con bien y guíanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y quita de nosotros todo lo que estorba. Y sabemos que esa misma petición se nos vuelve a nosotros porque nosotros tenemos la responsabilidad de quitar lo que estorba, Señor, y vestirnos de nuevo hombre. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender en una mayor medida esa nueva criatura que ha sido dada, formada en nosotros, Señor, creada en Cristo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y gracias por tu misericordia y por mostrarnos nuestro pecado y enseñarnos cómo andar y cómo ir, Señor. Te alabamos y damos toda la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos.